Esto es un auténtico escándalo, porque van a cambiar todo el sistema, están cambiando todo el sistema financiero y no nos estamos dando cuenta, ni siquiera nosotros que estamos más metidos y entendemos esta tecnología. Van a implementar las CBDC y no nos van a preguntar, un día vas a ir a pagar a la tienda, vas a utilizar CBDC en el formato que utilizas actualmente para pagar y realmente no vas a saber ni que las estás utilizando, porque no tienen ni que comunicártelo. Las CBDC, este nuevo formato de dinero, el cual tendrá ciertas ventajas y restricciones, ahora hablaremos de ello, realmente va a cambiar todo el sistema y ya digo, no tienen que avisarte porque esto es un tecnicismo bancario, no tienen que explicarte lo que es, sería un caos explicarle a toda la población que su dinero va a cambiar totalmente de formato, es mucho mejor no decir nada. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé que esto ya está implementado prácticamente? Porque tenemos aquí al Banco Internacional de Pagos, tenemos al Foro Económico Mundial, tenemos al Fondo Monetario Internacional, tenemos a todos los bancos centrales del mundo, los cuales están trabajando en desarrollar esta tecnología. Tenemos a las principales empresas de pagos del mundo, ya sea Mastercard, Visa, Ripple, Bank of America, Santander, todos los bancos prácticamente trabajando en el desarrollo de esta tecnología con todos estos proyectos, que son algunos de ellos que estás viendo aquí, los cuales ya llevan trabajándose años. De hecho, en este mapa, que puedes ver aquí en pantalla de forma muy simple, es el desarrollo de las CBDC. 36 países ya la tienen en el proyecto piloto. Eso quiere decir que ya lo tienen desarrollado y que lo único que les hace falta realmente es hacer las últimas pruebas y dar el pistoletazo de salida. Que esto viene por parte de ISO 20022, el cual es un estándar de comunicación bancaria que se necesita, es un formato muy necesario para que se puedan implementar las CBDC, el cual empezó en marzo del 2023 y realmente tiene una ventana que está abierto hasta noviembre de 2025, es decir, en este rango de fechas es lo que tiene todo el sistema financiero para actualizar el formato mediante el cual se va a comunicar, y obviamente cada vez más instituciones están adoptando este nuevo formato y por eso ya se están pudiendo hacer pagos utilizando la tecnología blockchain. FedNow, por ejemplo, en Estados Unidos lo hace, Santander aquí en Europa y en Reino Unido también lo hace, y lo hace porque ya se ha actualizado en este nuevo formato y los bancos que ya estén en el formato de ISO 20022 pueden empezar a utilizar las criptomonedas para pagar. Obviamente, esto es un aspecto técnico del banco que al usuario no tiene ni por qué informarle que está utilizando la tecnología blockchain. Ahora bien, muchas veces por parte de la comunidad, sobre todo de XRP, se ha especulado en que para hacer esta transición se necesitaría un Black Swan, un evento negro, un evento en el que todo el sistema financiero, el cual ya conocemos que está totalmente quebrado, bien, es un sistema que solo se basa prácticamente en la confianza, pero cada vez se le quita más poder adquisitivo a la persona mediante la inflación, y cada vez tenemos crisis y crisis y crisis de forma más seguida y se está ahogando al individuo, y se piensa muchas veces que habrá un evento que catalice esta transición en el que quiebre, por ejemplo, todo el sistema financiero, como he escuchado o he leído muchas veces, y a las personas se le diga, oye, has perdido todo tu dinero, pero ahora mismo si te bajas esta aplicación con este wallet digital del banco central, de tu propio banco central, pues aquí tienes todo el dinero que tenías en el formato antiguo, pues los tienes en CBDC para seguir gastando. Pero claro, eso realmente no tiene sentido por todo lo que he ido leyendo y estudiando. Lo que realmente tiene sentido, porque eso haría que la gente se empezara a hacer preguntas de, oye, ¿y qué es este nuevo dinero que de repente me estás trayendo aquí? Y claro, levantarías miradas y sospechas de muchísima parte de la población que eso no interesa. Lo que interesa es cuantas menos preguntas se haga la gente, mejor. De hecho, hemos visto la mayor cortina de humo, y aquí lo siento por ser tan claro, es Bitcoin. Actualmente puedes ya entender y ver que las CBDC ya están, pero no se habla de las CBDC, es un tema tabú prácticamente. De lo que se habla es del precio de Bitcoin, del ETF de Bitcoin y la especulación de todo el mercado de las criptomonedas, etcétera, etcétera, pero jamás te van a hablar de que están cambiando el formato del dinero. Y lo que tiene sentido es que esto se vaya haciendo de forma progresiva desde marzo de 2023 hasta noviembre de 2025 y que en ese momento ya estén todas las CBDC implementadas y que no haga falta que le pregunten absolutamente a nadie. Y como puedes entender, hay avances agigantados que están sucediendo aquí junto con todos los proyectos de los diferentes bancos centrales, los cuales, como digo, ya se han probado y ya están en funcionamiento, y luego empresas como por ejemplo Visa o Mastercard que están trabajando y tienen grupos propios para desarrollar los pagos con CBDC. Tú actualmente ya tienes la tecnología, o sea, quiero decir, no necesitas algo nuevo para utilizar tus CBDC. Tú con tu móvil, simplemente el banco lo que tiene es que actualizar su libro de cuentas
privado y sería como copiarlo y pegarlo en un libro de cuentas también privado pero del propio Banco Central en el cual pudieran empezar a transaccionar, y con la propia tecnología de Visa o de Mastercard que tienes en tu teléfono móvil para hacer los pagos ya se actualiza y, como digo, no hace falta que te digan a ti absolutamente nada, ya empezarías a trabajar sobre un libro de contabilidad más unificado, el cual también tenga interoperabilidad, que también hay empresas, como hemos visto muchas veces, Ripple se encarga de ello. Quiero decir, todo el mundo ya se está adaptando. Quiero decir, esta investigación a mí me ha volado la cabeza porque realmente es algo que ya está. Muchas veces he pensado con las CBDC que, bueno, a lo mejor llegan este año, o esperaría que me avisaran por la tele, o que haya un comunicado del Estado donde explicaran a los ciudadanos que van a empezar a utilizar las CBDC, pero no va a ser así, no te vas a dar cuenta. Es más, seguramente muchos de vuestros países ya las estéis utilizando y ni siquiera lo sepáis. Es que es una locura. Y básicamente los bancos centrales a partir de ahora van a tener un control total, y los gobiernos, sobre el dinero de los ciudadanos. Lo que conocemos actualmente como la impresión de dinero, es decir, la inflación, bien, van a tener los bancos centrales un control mucho mayor sobre el dinero, porque, por ejemplo, en la XRP Ledger se emitió el clawback y a partir de ahora el Banco Central Europeo, vamos a suponer este ejemplo, emite el euro digital en una XRP Ledger privada. Quiero decir, cuando se emite el euro digital en una XRP Ledger privada, no es como una L2 de Ethereum donde está por encima de la cadena principal, no, es una cadena totalmente independiente que no tiene nada que ver, al cual el propio Banco Central Europeo tendría el acceso a poder crear y destruir las monedas y revertir transacciones en el momento en el que quisiera. Y luego XRP, por ejemplo, aquí es necesario no para transacciones entre euro-euro, sería necesario cuando el banco, pues una persona que está trabajando en el formato euro quisiera transaccionar a otra persona que está trabajando en el formato dólar, ya sea que esté implementado en la XRP Ledger o en cualquier otra blockchain. Se necesita para la interoperabilidad, pero quiero que entiendas que es algo que ya está aquí y es algo que te he ido explicando a lo largo del tiempo, pero ya lo han desarrollado. Lo que sí es cierto que de cara a todo el ecosistema cripto y a que empiece una utilidad con este, sí necesitamos una limpia, y para esa limpia de los más de 2 millones, casi 3 millones de proyectos diferentes que hay actualmente, necesitamos que efectivamente ahí sí pudiera haber un Black Swan. El Black Swan hemos analizado muchas veces cuál podría ser, pero no para transicionar a las CBDC, sino para limpiar todos los proyectos del ecosistema cripto que no sirven absolutamente para nada y que actualmente solo se están utilizando para especular, porque hasta hace unos poquitos meses realmente el ecosistema blockchain a nivel mundial, de hecho el otro día tuve la oportunidad de hablar con una persona que trabaja internamente en la bolsa de Austria y me estuvo comentando que desde 2024 de este año ya se está empezando a hablar de forma interna acerca de las CBDC y acerca de la tokenización para todos sus activos. Ya lo empiezan a entender como algo real y algo que se va a utilizar, y no como las criptos eso de que tiene mucha volatilidad y sube o baja. Dan igual los precios, la cosa es para qué sirve, y para qué sirve ya se está entendiendo y ya vamos en ese camino. Ahora bien, tenemos el otro punto en el que hay muchas personas que tienen efectivo, y lo que interesa obviamente, o muchas personas que voy a poner el efectivo y criptomonedas en este punto, y lo que interesa es que ese dinero que está fuera del formato blockchain actual, es decir, fuera del dinero digital que tú ya utilizas con tu propio banco, el cual te pueden hacer el cambio sin que te des cuenta, lo pongas en el nuevo sistema financiero. ¿Y cómo se puede hacer eso? Con una amnistía fiscal. El Estado directamente diciendo, mira, durante este periodo de tiempo, cosa que ya se ha hecho en muchos países a lo largo del tiempo, en España se hizo hace prácticamente unos 10 años, y que diga un poco más de 10 años, y que digan, bueno, todas las personas que durante este periodo de tiempo traigan su efectivo al banco o traigan sus criptomonedas al banco, bien, directamente no les vamos a preguntar absolutamente nada, les cobraremos un porcentaje determinado, un 3, un 4, un 5%, y tendrán su dinero ahí totalmente para empezar a utilizar. Y eso es algo que muy probablemente se haga de esa forma, y algo que me da bastante miedo. Ahora bien, tenemos que entender, también me parece algo muy importante, cómo funcionan todas estas agencias públicas que se encargan de regular y de desarrollar y de crear marcos para estas tecnologías. Y para este ejemplo te voy a poner todo lo relacionado con la SEC que está pasando actualmente. Una persona cuando trabaja en la administración pública, ya sea en la SEC, en el Banco Internacional de Pagos, en alguna administración de alguna forma
Una persona cuando trabaja en la administración pública, ya sea en la SEC, en este caso en la CNMV, sean los reguladores que sean, lo que están tratando de conseguir ahí, de hecho en el vídeo de mañana te traeré un clip que resalta mucho esto, hay una persona explicándolo muy bien y en detalle, lo que básicamente están tratando es de colgarse medallas y ganar trofeos y ser lo más amables posibles con la industria privada para de esta forma cuando su mandato, porque en la industria pública no se puede trabajar en estos formatos de forma indefinida, pero para que en algún momento poder dar el salto a la industria privada y ganar mucho más dinero y asegurarse un puesto de trabajo. Si no, por ejemplo, en España, como creéis que prácticamente todos los expolíticos actualmente tienen cargos de directivos en grandes bancos, en empresas energéticas, en empresas realmente importantes dentro del propio país, o por ejemplo en la SEC realmente hacen buenas migas con las empresas privadas durante su mandato en la SEC o en las empresas públicas para luego poder obtener puestos de trabajo importantes en despachos de abogados, en empresas de Wall Street, etcétera. Entonces, obviamente, toda esta transición que te explico de las CBDC está tratando de ser lo más amable posible con las mayores empresas del mundo, que al final son las que mueven el dinero. Porque claro, una persona, si tú vas a trabajar a la SEC y dices, bien, voy a seguir la ley y voy a meter palos a todas estas empresas que algo hacen mal, lo que va a ocurrir es, bien, lo vas a hacer, veremos si al final eso repercute o no en algo. Pero cuando se acabe tu mandato, no te va a querer contratar ninguna de estas empresas del sector privado y tú como persona vas a haber tirado de alguna forma tu carrera a la basura. Entonces, bien, esto es muy importante entenderlo porque hace referencia a todo este desarrollo que estamos viviendo. Y luego, aquí esto también hace referencia al juicio de la SEC contra Ripple, donde obviamente la SEC está siguiendo instrucciones que le da obviamente Elizabeth Warren y que a Elizabeth Warren le dan pues el lobby bancario y las empresas de Wall Street. Y aquí algo muy importante, el otro día lo hablaba con un amigo, lo más importante para nosotros inversores en criptomonedas no es el halving, no son los ETFs, no es prácticamente nada de lo que hayas estado pensando en el último tiempo. La noticia más importante, y lo siento, sé que muchos no estaréis a favor de esto, pero como inversor de cripto, solo con esa gorra, la noticia más importante sería que Donald Trump fuera el nuevo presidente de Estados Unidos para que cambiara a todas las personas que actualmente están trabajando en la revisión o la regulación de los servicios financieros dentro de Estados Unidos, porque al final lo único que importa para los mercados es lo que ocurre en el propio Estados Unidos. Por ejemplo, ayer aprobaron los ETFs de Bitcoin y de Ethereum en Hong Kong y eso no repercutió prácticamente nada en el precio de las criptomonedas. Hay veces que hay noticias de otros países y eso no afecta. Lo que afecta es Estados Unidos y obviamente Trump no sé si será pro cripto, pero por lo menos no va a tener un departamento como tiene Elizabeth Warren llamado anticripto. Y luego, obviamente, esto se une a los ciclos de mercado y para terminar este vídeo, donde si os fijáis, vamos teniendo crisis cada 3-4 años, que mediante la inflación y todos los procesos que va habiendo, donde vamos es al control de la población, es lo que se quiere, que haya un mayor control y que las personas sobre todo no puedan nunca llegar a preguntarse ninguno de estos temas. Por ejemplo, tenemos, ¿cómo tú ponte en la postura de alguien de la élite? Y sé que ahora estoy teorizando. Si tú a una persona o a un grupo de individuos o a una población de repente le quitas el 50 o el 60% de su poder adquisitivo de un año a otro, tienes una probabilidad muy alta de que se rebele porque realmente le has robado, lo va a sentir así y ahí a lo mejor tendrías problemas. Pero si tú vas haciendo crisis, bueno, luego de la crisis, donde todos vamos muy ajustados, luego viene una época de bonanza en la que, bueno, mira, hay una inyección de capital, te puedes permitir algún caprichito, luego otra vez crisis. Pero claro, tú ya tienes el recuerdo de la época buena, y bueno, y luego viene otra época buena, y de aquí a 10, 15, 20 años es donde le has quitado el poder adquisitivo un 50, un 60% a las personas, pero lo has hecho en una franja de tiempo que, como digo, estas organizaciones e instituciones tienen ese tiempo para hacerlo y lo has hecho en un formato en el que nadie se va a estar planteando en que le has robado un 50 o un 60% de su poder adquisitivo en 10 o 20 años. Nadie lo va a ver como un robo, lo ven como que así funciona la economía. Y de esta forma es como haces transicionar todo. Ahora bien, en este vídeo básicamente te quería transmitir, punto número 1, que las CBDC ya están aquí y que entiendas que realmente esto es algo que ni siquiera nos van a preguntar, no va a ocurrir algo o un evento catastrófico para que se implementen. El evento catastrófico podría llegar a ocurrir para que haya una limpia en el ecosistema cripto y determinadas personas pudieran sacar ese último dinero tan especulativo y que luego solo quedaran los proyectos de utilidad, porque eso va a ser así. Luego entiendes cómo funciona el sector privado y por qué el sector privado trabaja a favor de que toda
esta nueva tecnología simplemente a favor de los grandes, de los bancos centrales, de las empresas o de las familias quizá más poderosas del mundo. Y luego entiendes también el proceso mediante el cual nos quitan nuestro poder adquisitivo y hacen que sal a la calle y pregúntale a quien quieras si conoce las CBDC y te va a decir ¿CBD qué? Que no lo van a entender. Y de esta forma haces que el 85-90% de la población esté totalmente metido en una rueda, en un bucle en el que jamás puede empezar a tener un pensamiento de oye, realmente cómo funciona la economía, oye, qué están haciendo con mi dinero, oye, realmente tiene sentido algo de lo que está ocurriendo y de qué forma me puedo proteger o anticipar estos movimientos. Así que nada, en este punto, darte la enhorabuena por ser una de las personas, si has llegado hasta este punto del vídeo, que se preocupan de forma muy seria y real por su dinero, por su economía, por entender cómo funciona el mundo y por salir adelante, ya que al final, por ejemplo, y el último ejemplo que pongo aquí, la guerra entre Israel e Irán ha desencadenado una caída muy grande en las criptomonedas, pero las criptomonedas, Bitcoin, XRP, Ethereum, todas, no han caído por la guerra, porque quiero decir, ¿me vas a decir en qué afecta exactamente esa guerra a las criptomonedas? No afecta, de hecho el mercado tradicional no ha caído tanto como el mercado cripto, como otras veces, o sea, el mercado tradicional podría haber caído muchísimo más y no lo ha hecho. Entonces, realmente se ha utilizado esa noticia como catalizador para que caigan las criptomonedas y que tú puedas tener una relación. Y así es como funciona la bolsa. Constantemente tienes cortinas de humo que a corto plazo modifican el mercado y tú estás constantemente en una vorágine sin entender muy bien lo que pasa. Es decir, el ETF de Bitcoin, que si ahora la guerra, que si ahora una cosa, que si ahora otra cosa, pero mientras tú estás en ese up and down constante, que es lo que quiero transmitir, por detrás, ¡pum!, te desarrolla las CBDC y tú ahora pagas con un sistema nuevo de dinero, con un formato nuevo de dinero, el cual el Banco Central, tu propio Banco Central, dependiendo del lugar donde residas, tiene el control total. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Te ha aportado valor? ¿Te ha dado un poco de claridad sobre lo que realmente está pasando a nivel económico actualmente? Un buen like se agradece. Y si es la primera vez que estás en el canal y te interesa todo lo relacionado, normalmente suelo hablar de Ripple, de XRP, temas regulatorios, temas legales de criptomonedas, avances tecnológicos como lo que te he comentado o he estado comentando en este vídeo, pues encantado de que te suscribas. Nada, no me lío más. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!